es lo que les comentaba, ¿no? Está el profármaco, yo me tomo algún tipo de medicamento, entonces es un profármaco, no se le llama fármaco, entonces este va a pasar por el hígado, en el hígado se va a activar y ya va a salir mi metabolito activo, que es lo que me va a ocasionar el efecto. Entonces, este profármaco puede ser por vía oral. Recuerden que el oral va a ir generalmente al hígado para el efecto del primer paso, entonces se puede activar ahí. Entonces, quizás yo voy a administrar un medicamento. Bueno, quizás yo adrede necesito tomarme un medicamento vía oral. ¿Por qué? Porque necesito que vaya al hígado para que se active. Entonces, quizás si este medicamento solamente lo vamos a encontrar vía oral. ¿Por qué? Porque necesito que vaya al hígado para que se active. Si yo administro uno intravenoso, sabemos que va a llegar al hígado, pero también va a recorrer el cuerpo antes, pues, o sea, es más fácil que el vía oral llegue al hígado a que el intravenoso pueda llegar al hígado de cierta forma en cantidad, ¿no? Entonces, es lo que les comentaba, los fármacos llegan al hígado por la vena porta, después de ser por el estómago absorbido. Entonces, ahí van a encontrar en el hígado algo que se llama citocromo 450, que son un montón de enzimas juntas, y van a salir metabolitos por la vena cava inferior y por la bilis, ¿no? Entonces, ya van a salir estos metabolitos y se van a activar para que exista el efecto farmacológico. Entonces, ahorita vamos a ver qué tipo de reacciones se realizan ahí en el citocromo 450. Entonces, el resultado del metabolismo de los fármacos, ¿cuál es? La activación del efecto farmacológico, esto que les comento de los profármacos, el inicio de la eliminación del fármaco, también puede ser que yo me tome un medicamento que vaya al hígado y que dependiendo la reacción se elimine y nunca llegue a ocasionarme el efecto que busco y también la terminación del efecto farmacológico. Entonces, a partir del metabolismo, estos tres cambios vamos a notar, ¿no? O tres acciones. Entonces, algunos profármacos, levodopa, metildopa y paratión, son inactivos al momento de administrarse. Por lo tanto, deben ser metabolizados en el cuerpo para volverse activos. Entonces, aquí ya estamos hablando de tres sustancias. Entonces, estas sustancias se venden como profármacos o se administran como profármacos y deben de ir al hígado para que se activen, ¿no? Entonces, otros fármacos son, ejemplo, ¿no? La levodopa, aquí estoy investigando porque lo he olvidado. Se utiliza ¿para qué? Para la enfermedad de Parkinson y síntomas similares a los del Parkinson, ¿no? Entonces, pues, si no, si a lo mejor ustedes dicen, ah, pues la levodopa, pero ¿qué hace la levodopa? Pues está integrado en un fármaco para el Parkinson. La metildopa, es un antihipertensivo. Entonces, así vamos a ir encontrando las sustancias, pues, que no las vamos a encontrar por nombre de medicamento, pues, lo vamos a encontrar por sustancias. Entonces, esta sustancia se administra así, es para el Parkinson, ocupa el hígado para que se active y pueda ocasionarme el efecto que va a ocasionar ese fármaco. Entonces, otros fármacos son activos al momento de administrarse, es decir, no se administran como fármacos, sí son fármacos y se administran. Y al momento de biotransformarse, generan metabolitos que siguen siendo activos, es decir, pueden tener efectos farmacológicos o bien tóxicos. Y aquí está un ejemplo. Es decir, yo administro aquí esta molécula y va a pasar por el hígado igual y se va a hacer un metabolito, se va a activar. Entonces acá vemos la misma sustancia, pero vemos que del hígado salió con un grupo OH. Entonces se le pegó este OH y este OH que va a ocasionar. Este OH puede ser que esta sustancia tenga un efecto farmacológico diferente al original o bien que sea un metabolito que sea tóxico. Entonces, en concentraciones altas me va a ocasionar un problema. Es por eso también la administración correcta de los fármacos, porque si yo estoy ocasionando toxicidad, imagínense si yo me tomo, no sé, 4 naproxenos. Entonces, si yo con uno genero 10 moléculas de estas, con 4 voy a generar 40, entonces quizá esas 40 ya me ocasionen un problema a mí. Entonces, eso pasa. Con los profármacos se van a activar y con los que son fármacos se puede ocasionar otra molécula diferente a la original
o bien que sea tóxica. Aquí hay un ejemplo, otro ejemplo del profármaco, lo que es la aspirina. ¿Qué es la aspirina? El ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico se va a metabolizar, va a pasar por estas enzimas que les digo, las citocromo 450, y se va a originar lo que es el ácido salicílico. Es decir, la molécula del ácido acetilsalicílico se le va a agregar algún grupo o va a perder algún grupo hasta que se forme el ácido salicílico. Entonces, este ácido salicílico ya me va a ocasionar el efecto deseado, ¿no? Y otro ejemplo es la ciclofosfamida. Ya no les puse aquí qué pasa, pero son ejemplos de profármacos, ¿no? Entonces, nosotros la aspirina, que es la aspirina que es muy común, pues es un profármaco que necesita activarse para que haga el efecto farmacológico. Aquí hay más ejemplos, profármacos, sulfamidocrisoidina. Pues ya más que nada son sustancias, ¿no? La pimbampicilina, que su forma activa es la ampicilina y pues es un antibiótico, ¿no? Entonces, son muchas sustancias, aquí nomás es un pequeño cuadrito, pero vamos a encontrar muchas en el mercado. Entonces, aquí es importante cuando las personas presentan alguna enfermedad, cuando las personas presentan hepatitis, cuando las personas presentan hígado graso, ¿qué va a pasar? Porque si yo necesito administrar pimbapicilina, ejemplo, y esta necesita ir al hígado para que se active, pues ya no va a ser una opción de medicamento. Es por eso que cuando ustedes en la materia pasada realizaban el historial clínico de un paciente, quizá no sabían esta información, pues, de que había profármacos y que se tenían que activar en el hígado. Entonces, si esa persona tiene un hígado graso, si esa persona tiene hepatitis, cáncer, en el hígado, entonces ya no vamos a poder administrarle esos medicamentos. Entonces habrá que buscarle una alternativa de medicamentos. Entonces, esos son ejemplos de los profármacos, ¿no? Los inactivos que tienen que activarse en la sustancia. También dijimos que del metabolismo era la terminación del efecto farmacológico. Es decir, el efecto farmacológico de muchos fármacos se interrumpe antes de ser excretado debido a que son metabolizados a derivados biológicamente inactivos. Es decir, cuando entran por otra vía que están en el torrente circulatorio, también van a pasar por el hígado. Entonces, si está activo esta molécula, va a pasar por el hígado, va a pasar por el hígado y en algún momento cierta parte se va a inactivar. Entonces, si se inactiva o se va a terminar el efecto farmacológico. Entonces las moléculas lipofílicas se convierten a hidrofílicas para que cese su actividad y sean eliminadas del cuerpo. Y aquí está el ejemplo. En este caso yo tengo el fenobarbital, que esta es la molécula. Entonces esta es la molécula y se va a inactivar. ¿Y qué le pasó a esta inactivación? Se le agregó un grupo OH que pues aquí lo está diciendo, ¿no? Las moléculas lipofílicas, recuerden con aferencia a las grasas, se convierten en hidrofílicas. Recuerden que cuando tienen un OH son moléculas hidrofílicas. Entonces se le agregó este OH. Digamos que esta molécula estaba por el torrente sanguíneo recorriendo y en una de esas llegó a la parte del hígado. Se metió al hígado y ya cuando salió del hígado salió así, con un OH. Entonces esta molécula ya no va a tener el efecto farmacológico o la capacidad de unirse a un receptor y pues ya se inactiva esta partícula y favorece a que se elimine. Y la tercera es el inicio de la eliminación del fármaco. ¿Qué pasa con el inicio de la aclaración de los fármacos? En la mayoría de los casos, el metabolismo incrementa el aclaramiento del fármaco en el organismo. Y aquí hay un ejemplo del pentobarbital, que dice que este fármaco es aclarado de 3 a 8 horas cuando el organismo presenta una buena actividad metabólica. ¿Y qué es el aclaramiento de los fármacos? El aclaramiento de los fármacos es un tipo, aquí lo pueden ver en esta grafita, de volumen de plasma que queda libre de fármaco por hace referencia a la concentración de este fármaco, pues, ¿cómo explicárselos?
Ya ven ustedes que para la eliminación, para la producción de orina, es la filtración de la sangre en las nefronas y a partir de eso se produce la orina. Entonces, es similar a eso, pues es la cantidad de fármaco que va a quedar libre para que pueda filtrarse junto con la sangre. Ya ven que cuando mirábamos distribución, mirábamos que había fármaco libre, es decir, que no estaba unido a proteínas como albúmina y que estaba el complejo FP, es decir, el complejo fármaco-proteína y que el fármaco libre era el que primero se usaba y que el fármaco que estaba unido a la proteína era el de reserva. Entonces, algo similar es el aclaramiento, o sea, el fármaco que va a quedar libre en la sangre y que se va a filtrar junto con la sangre para formar la orina. Entonces, la orina es un método de eliminación de los fármacos. Entonces, son esas tres, ¿no? Y pues hasta ahí la vamos a dejar porque son las 9. Ya en la próxima clase vamos a ver las diferentes reacciones que van a sufrir estos medicamentos. Hay fase 1 y fase 2. Entonces, por aquí están y ya las vamos a ver. Entonces, ahorita nada más vimos las tres, ¿no? Tres principales. Inicio de eliminación del fármaco, lo que es la terminación del efecto farmacológico, cuando se les une un grupo a estos principios activos, y lo de los profármacos, que hay fármacos que no son fármacos hasta que se activen. Y pues personas que tengan algún problema, alguna enfermedad, pues van a batallar para esto y pues no es una opción de fármacos para ellos. Ya vimos algunos ejemplos, los más comunes, pues la aspirina, que es muy conocida. Y pues ahí está, ¿no? Entonces, sería todo. No sé si tengan alguna duda. Bueno, entonces les comento que la idea de hoy es acabar lo del metabolismo, que fue lo que dejamos empezado la clase pasado, y terminar ya lo que es la excreción para terminar lo que es el proceso LATME. Y ya la otra semana entrar a lo que es la farmacodinamia, es decir, los efectos del fármaco sobre el cuerpo. Entonces, a manera de resumen, pues habíamos visto que el metabolismo ocasionaba tres resultados, que era la activación del efecto farmacológico, y para esto comentábamos que muchos fármacos se administraban como profármacos, es decir, una sustancia o una molécula que necesitaba pasar por un proceso para activarse y generar acción farmacológica, que otro resultado del metabolismo era el inicio de la eliminación de este fármaco, también pasando por distintas reacciones, y otro resultado era la terminación del efecto farmacológico, igual pasando por otra reacción. Recuerden que el metabolismo, cuando mirábamos bioquímica, eran reacciones que sufrían estas moléculas. Entonces, mirábamos estas, la activación del efecto farmacológico, que como les comento, pues es una sustancia que puede sufrir una reacción. En este caso tenemos esta molécula y ya sale después de esta reacción con esto. ¿Qué le pasó a esta molécula? Se le agregó un grupo OH. Entonces se hizo más hidrosoluble esta molécula y pues se puede eliminar. Y ya mirábamos algún ejemplo, ¿no? Que de los más conocidos, pues la aspirina es el ácido acetilsalicílico. Así se administra, es como viene con esta sustancia, pasa por el hígado, se forma el ácido salicílico y es el que ya tiene como tal el efecto. Miramos algunos otros ejemplos de algunos profármacos, lo que tienen que pasar para formarse la sustancia que va a ocasionar el efecto. La terminación del efecto farmacológico, igual, es una molécula, pasa por una reacción. ¿Y qué le pasó a la molécula? Se le agregó un grupo OH. Entonces, pues se hace más hidrosoluble porque está entrando como una molécula de agua, un OH se puede decir, y pues nos sirve para esto, ¿no? Para la terminación del efecto farmacológico y el inicio de la eliminación del fármaco. Entonces, esos tres resultados nos da el metabolismo. Y entonces ya lo que nos había quedado pendiente eran ver los tipos de reacciones que se van a llevar a cabo en el metabolismo. Y pues van a existir dos tipos de reacciones, las de fase 1, que se conocen como adición, y la fase 2, que se conoce como conjugación. Dentro de las de fase 1, se es adición, pues es que se les va a colocar ciertos grupos, ¿no? Entonces se le adiciona grupos hidroxilos como el OH, grupos aminos como el NH2 o grupos carboxílicos como el COOH. Estos ya los habíamos visto en bioquímica, que son grupos que se les agregan a las moléculas. Entonces, por medio de una serie de reacciones, ¿no?
¿Qué reacciones son? Oxidación, hidroxilación o hidrólisis. Entonces, dentro de la fase 1, conocido como adición, pues es de que se les va a agregar estos grupos, OH, NH2 o COOH. Y la fase de conjugación, que es la fase 2, aquí los grupos funcionales del metabolito se van a conjugar con una serie de moléculas como glucurónidos, sulfatos, glutatión, etc. Es decir, vamos a tener nuestra molécula de principio activo y se va a juntar con otra molécula que va a existir ya adentro. Entonces, por eso se llama conjugación, porque acá ya son dos moléculas como tal interactuando. Acá solamente se le adiciona un grupo, es decir, algo pequeñito. Pues acá las de dos ya es algo más grande. Entonces, pues para todo hay tablas, recuerden, y estas son las de reacciones de fase 1. No nada más son estas tres, pues que les dije, de hidroxilo, amino, carboxílico. Estas son las más famosas, pero existen pues demasiados, ¿no? Demasiados grupos químicos, demasiados elementos que se les pueden unir a un fármaco. Y las de fase 2, las de conjugación, perdón, está la de glucorinidación, acetilación, formación de ácido mercaptúrico, etcétera, o sea, lo que un montón pueden interactuar. Pero pues las más famosas igual son estas que están aquí en el paréntesis. Entonces, reacciones de fase 1. Yo les comentaba que en el hígado vamos a tener un conjunto de enzimas que se llama CYP450. Entonces, en las de fase 1 son las reacciones donde se introducen o exponen un grupo funcional del fármaco original. Por lo regular culminan en la pérdida de la actividad farmacológica, es decir, fármacos que pasen por las reacciones de fase 1 por lo regular van a terminar con su actividad farmacológica. Van a convertir las moléculas lipofílicas a moléculas más polares por introducir un grupo funcional polar, como OH o NH2. Es decir, si yo tengo un fármaco que generalmente va a ser con más tendencia a lo que es una grasa, por eso es lipofílico, cuando yo le agrego un OH o un NH2, lo voy a hacer más hidrofílico. Es decir, lo voy a hacer más agua. Pues ¿por qué? Porque le estoy agregando estos tipos de moléculas. Entonces, si yo estoy disolviendo algo echándole más agua, pues es más fácil que se dé su eliminación. Por eso, en las de fase 1 se da la pérdida de la actividad farmacológica. ¿Por qué? Porque esta molécula se va como tal a disolver, ¿no? Entonces, estas reacciones pueden incrementar, disminuir o dejar en forma inalterada la actividad farmacológica de un fármaco. ¿Por qué? Pues porque ya estamos agregando algo más a lo que es esta molécula, a este principio activo. Entonces, ya no es el principio activo original como tal. Entonces, la mayoría de las reacciones son catalizadas por el sistema del citocromo P450, que es lo que yo les comento, el CYP450. Este CYP450 es una familia de enzimas. Recuerden que las enzimas sirven para ocasionar reacciones, para agregar grupo, para acelerar una reacción. Hay distintos tipos de enzimas. Entonces, en el hígado vamos a encontrar estas, el CYP450, que es una familia que está presente en las mayorías de las células. ¿En el dónde? En el retículo endoplasmático rugoso, pero que son más abundantes en las células hepáticas. Entonces, aquí está. En las reacciones de fase 1 participa el CYP450. Entonces, pues más o menos es así, ¿no? Son células, estos son la membrana plasmática, aquí están los fosfolípidos y ya, pues son un conjunto de enzimas donde van a pasar ciertas sustancias. Ejemplo, aquí está representado como XC y luego ya al momento de que va pasando ya se aparece el grupo OH. Recuerden, en las de fase 1 se agrega el OH, NH2 o un grupo carboxílico, el COOH. Entonces, eso es el CYP450, un grupo de enzimas que están en el hígado y que me van a agregar esos tres grupos para que los fármacos o moléculas culminen la pérdida de la actividad farmacológica. Igual, reacciones de fase 1, aquí ya vienen más explicadas, algunos ejemplos. Viene la hidroxilación alifática. Entonces, no sé si alcancen a ver ustedes aquí, pero aquí hay una molécula, una reacción como tal, representada en esta forma. Luego ya entra lo que es el hígado, pasa por estas moléculas y sale de esta forma.
Entonces, ¿qué le pasó a esta molécula? Se le agregó un grupo OH. Entonces, dijimos que cuando se agrega un grupo OH, van a perder su actividad farmacológica. Luego tenemos otro ejemplo de fase 1 que se llama hidroxilación aromática. En química a estos compuestos se les conoce como compuestos aromáticos. Entonces, digamos que hay un fármaco que es un compuesto aromático que pasa por el hígado y ¿cómo va a salir? Va a salir el mismo fármaco pero con un grupo OH. Entonces, ¿quién le agregó este grupo OH? Las enzimas del citocromo 450. Luego hay otra que se llama N-hidroxilación. Aquí está la molécula, pasa por el hígado y sale la misma molécula pero con un grupo OH. Entonces, así son los ejemplos, pues se van agregando grupos OH, ¿no? Y pues hay muchos tipos de reacciones, miles de reacciones les puedo decir yo, dependiendo del compuesto. O sea, imagínense cuántos compuestos o cuántas moléculas puede haber y a esas moléculas se les puede agregar un grupo OH. También tenemos la azorreducción. Cuando hablamos de azorreducción, son aquellas moléculas a las cuales se les va a agregar el grupo amino o NH2, que es el que les comento. Recuerden, se va a agregar un OH, un NH2 o un grupo carboxílico. Luego tenemos la nitrorreducción aromática, que es un compuesto químico, entra al hígado y va a salir con un NH2. Entonces, igual, ¿no? Dentro de las del grupo amino vamos a encontrar infinidad de moléculas a las cuales se les puede agregar el grupo amino, es decir, el NH2. Ahora, las reacciones de fase 2. Dijimos que estas eran reacciones de conjugación donde vamos a tener una molécula del fármaco que va a interactuar con otra molécula. Entonces, por aquí tenemos que estas son catalizadas, es decir, catalizadas hace referencia a que son impulsadas o que se promueve su desarrollo o velocidad por enzimas que van a estar en el citosol. Recuerden que el citosol es la parte de la célula donde está el citoplasma, que es el líquido que sostiene los organelos, ¿no? Ahí mismo está el citosol. Entonces, estas reacciones son catalizadas por el citosol. Ya vimos que estas son catalizadas en sí por las enzimas del 450. Estas por las enzimas del citosol. ¿De dónde? Pues del hígado, ¿no? Recuerden que estamos en el hígado del metabolismo. Entonces, cuando un fármaco, después de pasar por las reacciones de fase 1, es lo suficientemente polar, será excretado directamente por el riñón, como ya lo vimos. Si no está lo suficientemente polar, deberá pasar por las reacciones de fase 2. Es decir, hay fármacos que solamente van a pasar por fase 1 y se van a eliminar o a excretar, y hay fármacos que no van a quedar lo suficientemente polar y deberán de pasar también por las reacciones de fase 2. Entonces, cuando los fármacos sufren reacciones de conjugación, se van a hacer más polares, es decir, más hidrofílicos. Sí, aquí lo dice, es decir, son generalmente más solubles en agua y son farmacológicamente pues inactivos, ¿no? Por esta razón ya pueden ser eliminados. ¿Por qué? Porque recuerden que si nosotros estamos agregando OH, si nosotros estamos agregando NH2 o un grupo carboxílico, estamos modificando la estructura del principio activo. Entonces, por esa razón, van a ser farmacológicamente inactivos. ¿Por qué? Porque ya no es la sustancia original la que me está causando el efecto farmacológico. Entonces, habíamos comentado también que dentro de las de fase 2, la glucoronidación es la reacción más importante. Y pues aquí algunos ejemplos de reacciones de fase 2. Aquí está la más importante, la glucoronidación. Y pues igual, ¿no? Es la molécula del fármaco, del principio activo. Entonces ya entra por este lado y sufre un cambio, ¿no? ¿Qué cambio sufrió esta molécula? Pues vean, está unido este grupo, el UDP, y ya acá está separado porque ya dice más UDP. Entonces, en esa reacción se puede decir que hubo una pérdida de lo que era la estructura general de esta molécula. Luego está la sulfación, que ya es una molécula, también pasa por las enzimas del citosol, recuerden en la de fase 2, y ya sale otra molécula como tal. Entonces, ¿qué pasó en este ejemplo? Pues vean, hay un grupo de azufre, hay más oxígenos, entonces ya este principio activo se conjugó con otra molécula,
como tal, que tenía azufre, que tenía más oxígeno, y pues ya los ejemplos de fármacos, pues que a lo mejor que pasan por este tipo de reacciones son estos, las de glucuronidación, diazepam, morfina, acetaminofén. Dentro de las de sulfación, acetaminofén, esteroides, todos los medicamentos o sustancias que son esteroides, y la metildopa. Entonces, estas tampoco es como para que se las aprendan ni que digan, la morfina pasa por el metabolismo, fase 2, glucuronidación. Pero pues es para que tengan un ejemplo, pues y que digan, mira, pues sí. Entonces, sí es cierto, hay un fármaco, yo he escuchado de la morfina, entonces la morfina, para ser eliminada del cuerpo, pasó por fase 1. Como no fue lo suficientemente polar para eliminarse, tiene que pasar por fase 2. Entonces ya va a pasar más o menos esto, es la conjugación de su molécula con otra molécula para que se haga más polar y pueda ser eliminada. Y pues la acetilación de igual forma, ¿no? Entonces aquí, misma molécula, pasa por un proceso en las enzimas del citosol y ya cambia la estructura de la molécula, se hace más polar y puede ser eliminada. Igual, ejemplos de reacciones, las mismas de ahorita, ya se agregan aquí otras más. Y dentro de las reacciones de fase 2, entonces algunos fármacos conjugados que son de gran peso molecular, es decir, que cuando mirábamos absorción, que mirábamos que las moléculas, que había principios activos más grandes que otros y por esa razón iban a ser más difíciles de absorber, pues también es el caso en el metabolismo. Va a haber algunos fármacos que van a estar conjugados, que van a ser de gran peso molecular. ¿Por qué? Porque recuerden que en la conjugación es una molécula con otra molécula. Entonces, si yo en sí ya traigo mi principio activo, ya está grande y le sumo otra molécula, pues va a estar mucho más grande, ¿no? Entonces, estos fármacos serán excretados por la bilis, donde son sometidos a desintegración enzimática. Entonces, al ocurrir esto, el fármaco se libera y es devuelto a la circulación a través de la circulación enterohepática. Por lo tanto, vuelve a entrar a la circulación general. Cuando mirábamos bioquímica, que mirábamos los de los lípidos, mirábamos que para que los lípidos puedan ser absorbidos por el torrente sanguíneo, ahí en el hígado se formaban unas micelas. Entonces, estas micelas, ¿qué eran? Estas micelas eran como gotitas de grasa que englobaban a estas moléculas de misma grasa para que pudiera atravesar lo que era la membrana plasmática de las células del intestino delgado que iban al torrente sanguíneo. Entonces, nosotros miramos que una vez que atravesaban estas moléculas, estas grasas se separaban y regresaban a la circulación general, circulación enterohepática y todo eso. Entonces se reciclaban estas micelas, pues lo que formaban las micelas. Entonces, así con estos fármacos. Estos fármacos que van a estar grandes van a eliminarse por lo que es la bilis. Entonces, por esta razón, necesitan llegar necesitan que esta bilis, recuerden que la bilis viene también de los hepatocitos, va a estar desintegrándose por enzimas que van a estar ahí, en la bilis. Entonces, estos fármacos al estar contenidos ahí o al necesitar que estas enzimas los vayan degradando, pues va a ser más lenta su eliminación del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo, ¿cómo les digo? A ver, una molécula grande que no puede atravesar esta membrana, digámoslo así, va a estar esperando que las enzimas de la bilis vengan y los vayan como que haciendo más chiquito, pues, como que los vaya cortando en pedacitos. ¿Por qué? Porque no puede atravesar. Entonces, en lo que espera que estas enzimas vengan y los vayan cortando en pedacitos para que estos pedacitos ya puedan atravesar, este mismo fármaco pues se va a estar regresando en sí a lo que va a ser la circulación general. Por lo tanto, los fármacos que van a sufrir reacciones de fase 2 y que van a ser grandes de peso molecular se van a eliminar de forma más lenta del cuerpo. No sé si ahí me expliqué más o menos, pero pues es eso, ¿no? O sea, son fármacos grandes que requieren ser cortados por estas enzimas, por así decirlo, de la bilis, y pues como van a estar más grandes, pues se van a quedar más tiempo para que puedan eliminarse. O escucho un micrófono, no sé si alguien iba a decir algo. Sí, puede ser la metformina, de la reclamación. Ajá, sí es correcto. Entonces, es por esa razón, pues, ¿por qué?
porque vamos a encontrar, así como la metformina, muchos otros medicamentos también, que de hecho sí en algunos empaques lo dice que son de larga prolongación, es por esa razón. ¿Por qué? Porque una vez cuando ya quieren ser eliminados, están regresando y regresando a la circulación hasta que ya quedan en su tamaño, pues, o en su forma para que puedan ser eliminados como tal. Entonces sí, eso es un buen ejemplo. Y pues aquí abajo lo dice también, que por lo que en este tipo de fármacos el efecto es más duradero y su eliminación es más lenta, por esa razón. Y ahora, pues ya vimos las dos tipos de reacciones, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las dos reacciones? Para los tres primeros ejemplos que vimos al inicio. Para la activación del efecto farmacológico, para la eliminación del efecto farmacológico y para que se termine el efecto farmacológico. Entonces ya vimos que son dos reacciones, fase 1, fase 2, fase 1, adición, fase 2, conjugación. Hay fármacos que van a pasar nada más por la 1 y hay fármacos que van a pasar por las 2. Entonces, ¿esto para qué? Para hacerlos más hidrosolubles y puedan ser eliminados. Ahora, algunos factores que modifican la biotransformación, interacciones farmacológicas, diferencias genéticas, enfermedades y la edad. Vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de las interacciones farmacológicas vamos a tener que en la regulación de las reacciones de biotransformación de los fármacos, que va a intervenir la inducción de la biotransformación y la inhibición de la biotransformación. ¿Esto a qué se refiere? De que va a haber fármacos como tal que van a ser inducidos a que se biotransformen, es decir, a que pasen por estas reacciones. Y va a haber fármacos que van a ser inhibidos a que se biotransformen, es decir, los que se van a quedar más dentro del cuerpo. Esto de que va a depender de fármacos que puedan conjugar entre sí. Es por eso la importancia, pues, de que a este fármaco no lo puedes mezclar con aquel otro fármaco. Los fármacos también se dividen en grupos, fármacos del grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, o generalmente ya se les conoce como fracción 1, 2, 3, 4, 5. Por ahí han escuchado ustedes que 2 y 3 son medicamentos controlados, que ya después vienen otros tipos de medicamentos que son más accesibles, digamos, que los puedes comprar sin receta. Entonces, hace referencia a esto, pues por eso los fármacos se subdividen también en fracciones. ¿Por qué? Porque no pueden mezclar un fármaco del grupo 2 con uno del 3 o uno del 4 con uno del 5. Por ese tipo de razón. ¿Por qué? Porque si yo mezclo dos fármacos, un fármaco va a inducir a que el otro se elimine o va a inhibir a que otro se elimine. Entonces, a eso hace referencia las interacciones farmacológicas. Dentro de las dos son las diferencias genéticas. Entonces aquí sabemos que todos tenemos diferentes genes, todos reaccionamos de forma distinta y pues sí, cada persona tenemos una capacidad diferente para metabolizar. Esto según la cantidad de enzimas funcionales que tengamos. Entonces, hay personas que tenemos el metabolismo normal, otro que tenemos el metabolismo rápido y ya vemos lo que tenemos los metabolismos lentos. Entonces también hace referencia a eso, pues a qué tipo de metabolismo nosotros tengamos para eliminar un fármaco. También las enfermedades como el hepatitis, hígado graso, cirrosis hepática y pues los carcinomas. Entonces, estos van a modificar el metabolismo de medicamentos. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades pues están en el hígado como tal. Entonces, pues se van a ver afectadas las enzimas que están en el hígado, se van a ver afectadas lo que es la vesícula. Entonces, para estos medicamentos que necesitan la bilis, entonces pues esto, imagínense si nosotros tenemos un fármaco que requiera ser, si nosotros administramos un profármaco y decimos, pues es que para que vaya al hígado y se va a activar ahí, pero nosotros no sabemos que esta persona tiene hígado graso. Entonces este medicamento nunca se va a activar y nunca le va a hacer el efecto como tal. Entonces es por esa razón que se necesita la historia clínica del paciente, ver si tiene alguna enfermedad, etcétera. ¿Por qué? Porque pues yo como médico no le voy a recetar un medicamento que se necesita activarse como tal. Entonces es por esa razón. Y o le administro pues otra vía, ¿no? Otra vía que no vaya al hígado, le puedo administrar una intravenosa. Entonces ya después el problema va a ser cómo se va a eliminar del cuerpo. Ya ahorita vamos a ver la eliminación.
¿Por qué? Porque si yo le administro una intravenosa, pues va a estar en la circulación general, va a estar recorriendo, quizás si llega a las células, a los receptores que yo necesito para el efecto farmacológico, pero luego cuando se quiere eliminar este fármaco que vaya a pasar por el hígado, pues no va a sufrir estas reacciones de fase 1, fase 2 y no se va a poder eliminar, entonces va a buscar otra vía de eliminación. Y el 4, pues la edad. Entonces aquí eh, mm, la edad también afecta, ¿por qué? Pues por la cantidad de enzimas, ¿no? Generalmente, les comentaba yo en la clase pasada que para los niños es más difícil todo esto de la farmacocinética. ¿Por qué? Porque están en constante crecimiento. Entonces, si un niño una semana le das un medicamento porque tiene tantas enzimas, ya dentro de 2 semanas, un mes, pues va a tener más. Eso también, pues, afecta en ancianos más que nada. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución de enzimas. Al contrario de los niños, ellos van a ir perdiendo estas enzimas, esta capacidad de metabolizar. Entonces, también esto es muy importante para saber que las pautas de los medicamentos, porque a lo mejor yo a una persona normal le digo, ¿sabes qué? 6 horas, pero a un adulto que ya no va a tener la misma capacidad de metabolizar un fármaco, yo no le puedo decir 6 horas, quizás les tengo que decir 8, 10 horas, dependiendo de todo esto. Y si se hiciera de forma correcta, pues se mandaría a hacer un estudio a laboratorio a cada persona para saber un perfil hepático, donde vienen todas estas enzimas. Entonces, ya a partir de estas enzimas, o de otras enzimas, o de otros conocimientos, ya uno puede decretar como de que tu medicamento ideal es a las 7 horas y media, o tu medicamento ideal es a las 5 horas, dependiendo tu metabolismo, tu cantidad de enzimas, todo eso, ¿no? Eso sería lo ideal. Y pues con eso terminamos entonces lo que es el metabolismo. Entonces ya vimos metabolismo en sí, en forma de resumen, pues había 3 resultados. Hay 2 tipos de reacciones, fase 1, fase 2. No todos los fármacos van a tener las 2 reacciones, solamente aquellos fármacos que no se puedan eliminar como tal, que necesiten ser más hidrosolubles. Entonces, pues eso es el metabolismo y ya nada más nos falta la excreción dentro del proceso LATME. Entonces, pues, ¿qué es la excreción? Es un proceso por el cual los metabolitos y los fármacos son excretados del organismo. Entonces, excreción, la excreción de fármacos y sus metabolitos activos e inactivos deben ser expulsados del organismo a través de diferentes vías por distintos órganos. Entonces, cada órgano va a tener su mecanismo específico para excretarlo. Y el principal, pues, es el riñón. ¿Cómo lo va a excretar el riñón? Pues a través de la orina, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo de la orina? Pues es desde que se está filtrando la sangre en las nefronas y se va formando la orina. Entonces, esa es la principal vía de eliminación, es decir, a través de la orina. Aquí está, principales vías, la renal, orina, por la bilis, como ya lo vimos ahorita, hay muchos fármacos que se van a eliminar vía biliar, y la intestinal. Entonces, estas son las 3 principales vías de eliminación de los fármacos. Pero no nada más hay esas, hay otras que son secundarias o vías alternas, como a través de las lágrimas podemos eliminar un fármaco de forma salival, a través de la saliva. Hay veces que nosotros administramos un medicamento y como que sentimos la saliva así un poco con otro sabor. O no sé si ustedes hayan hecho alguna tomografía alguna vez que les hayan aplicado contraste, que dicen que se siente la boca metálica. Entonces, por esa razón puede ser. También podemos eliminar fármacos a través del sudor, que hay veces que estamos sudando y sentimos como que huele rarito, pues, y si estamos tomando un medicamento, pues puede ser por eso. Y a través de la leche materna también se puede eliminar estos fármacos o vía pulmonar, ¿no? Es decir, que las exhalaciones. Entonces, estas pues son vías secundarias, son vías pues que no son principales de fármacos y que si se llegan a eliminar se van a dar de forma muy gradual. Mande. Ajá, pues es un gran tema. A ver, por eso hay medicamentos que están prohibidas pues para mujeres embarazadas o para mujeres que están lactando. Pues ¿por qué? Pues porque pueden tener ciertos problemas, a lo mejor no tanto para ellas, pero pues sí para los bebés. Entonces es por esa razón, pues. Pero igual estas vías pues son secundarias, pues. Y no quiere decir de que, este medicamento nada más va a ser leche materna.
¿no? O sea, van a agarrar como que parte de esto, parte de esto, parte de esta y así pues. Pero sí, por esa también es una de las razones de que los medicamentos se prohíben pues para embarazadas o para mujeres lactantes, etcétera. Ya dependiendo pues las características del fármaco o qué tipo de fármaco sea. Entonces, pues, de los mecanismos, la renal. Entonces la renal, pues ya saben, ¿no? Es la filtración de la sangre en la nefrona para formar la orina. Entonces, pues ya para la filtración de la sangre hay ciertos procesos, filtración glomerular, secreción tubular, la reabsorción tubular. Entonces, dentro de estos tres pasos para formar la orina, pues en el primero, que es la filtración glomerular, va a ser un proceso pasivo, es decir, lento. Aquí las moléculas de tamaño son reducidos, es decir, no fármacos grandes o unidos a proteínas plasmáticas. Recuerden que los fármacos estaban libres o estaban unidos a proteínas plasmáticas. Entonces también hay fármacos que nunca se van a desunir de la proteína plasmática y se van a eliminar, pero pues no por la orina. ¿Por qué? Porque son moléculas muy grandes. Entonces, es eso, ¿no? A través de la orina, no fármacos grandes o unidos a proteínas plasmáticas, es decir, solo moléculas pequeñas. Ya vimos que los fármacos que son grandes van a requerir ir a la bilis para ser desintegrados por las enzimas de ahí. Entonces, dentro del siguiente proceso, que es la secreción tubular, vamos a ver procesos pasivos o activos y este pues es un proceso saturable, ¿no? Entonces, dentro de la reabsorción tubular, pues vamos a ver que depende de la liposolubilidad del fármaco, del pH, en sí, pues de muchos factores, va a depender todo esto, ¿no? Pero pues es una vía, la a través de la orina. Luego la excreción biliar, que ya vimos, es cuando son moléculas muy grandes que necesitan ir a la bilis y en la bilis, a través de las enzimas que van a estar ahí, pues se van a estar eliminando. Entonces vamos a tener lo que es el hígado, lo que es la bilis que va a venir por acá a través de la vesícula biliar, va a desintegrar este fármaco. A su vez, este fármaco dijimos que se iba a regresar a la circulación normal. Por esa razón iba a estar más tiempo dentro del organismo y luego este mismo fármaco se regresa otra vez a esta parte. Va a haber enzimas, se va a estar desintegrando poco a poco y ese poco a poco que se vaya eliminando, pues también se va a ir excretando el cuerpo como tal. Y pues aquí, tipos de fármacos excretados por la bilis, ya dijimos, sustancias con elevado peso molecular, es decir, moléculas que van a estar muy grandes, como la ampicilina, la rifapicina, son dos ejemplos de fármacos. Sustancias con grupos polares y sustancias no ionizables, es decir, sustancias como tal, que van a ser hidrosolubles, pero pues que van a tener este gran tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos ahorita que las de las bilis pasaban por fase 1 y fase 2. Entonces en fase 1 la cuestión es hacerlas más polares, es decir, agregarles grupo OH, NH2 o un grupo carboxílico. Entonces ya es polar. Cuando pasan, pero no lo suficientemente polar para eliminarse. Entonces pasan a las de fase 2. Entonces se van a unir a otra molécula y pues van a ser más polares. Entonces por eso dice aquí sustancias con grupos polares. Ella es polar, pero ahora está muy grande para eliminarse. Entonces recuerden que nosotros queremos hacerlas polares o hidrosolubles para eliminarse. Entonces esta sí es polar, pero ya está muy grande para eliminarse por otras vías como la orina. ¿Por qué? Porque aquí dice que en la orina pues no se aceptan fármacos grandes o unidos a proteínas plasmáticas. Entonces, esta es la razón. Algunos ejemplos de fármacos con excreción biliar significativa, ya vimos la ampicilina, estradiol, el metronidazol, testosterona, aquí vienen estas marcadas, ¿no? En rojo, como que son las que más tienen estas o las más conocidas, pero pues todas estas son en sí como tal. Cloranfenicol por acá viene, digoxina, la vimos en un ejemplo que era un fármaco para el corazón, para, para el ritmo cardíaco, para acelerarlo. Pues ya vienen varias, ¿no? Por aquí. Entonces son pues varios fármacos que se van a eliminar por estas vías.
Reabsorción del fármaco, pues por lo de las bilis que les comento, que se va a lo que es a la circulación enterohepática de nueva cuenta. Y la excreción intestinal. Dentro de la excreción intestinal son fármacos que no fueron absorbidos, es decir, que presentan efecto local en sistema gastrointestinal, es decir, fármacos que van dirigidos como tal a lo que es el intestino delgado, ¿no? A la mucosa del intestino delgado, se me olvidó el nombre, pero a estos cilios que están en el intestino delgado que se van moviendo, ¿no? Que hacen el peristaltismo. Y dos, fármacos que por difusión pasiva pasan a la sangre, de la sangre a la luz intestinal, es decir, de gradiente de concentración y pH, es decir, fármacos que van a actuar dentro del intestino delgado y fármacos que van a pasar por estos transportes, por pasivos o a gradientes de concentración o por pH, es decir, fármacos que van a estar de este lado y fármacos que van a estar de este lado y que van a durar aquí buen tiempo. Entonces esos se van a eliminar de forma intestinal, es decir, van a pasar al colon, posteriormente se van a formar las heces y ahí van a ir estos medicamentos. Y dentro de las otras vías, la leche materna, principalmente por difusión pasiva. Aquí está pues el ejemplo que comentábamos. Por esa razón pues hay fármacos que son aprobados para mujeres embarazadas, hay fármacos que no son aprobados y pues esto también viene de cuando están elaborando un medicamento, pues cuando están haciendo estos estudios ven cómo se van a eliminar estos medicamentos, entonces dicen, ¿sabes qué? Pues este medicamento sí se puede eliminar por leche materna, entonces, ¿cuánta cantidad se puede eliminar por leche materna? No, pues que es mínima, que no ocasiona un efecto pues en un bebé. Entonces, pues puede ser aprobado. O no, ¿sabes qué? Esta cantidad que se va a excretar es lo suficientemente pues peligrosa para un bebé. ¿Por qué? Pues porque un bebé pues va a comer a lo largo del día, entonces si la mujer se le somete a un tratamiento de cada 8 horas, pues no sé, y el bebé está comiendo en esas 8 horas 2 veces, entonces en cada ida, pues, puede ser que se le pase tal cantidad, tal cantidad, tal cantidad, tal cantidad, y en el día, pues ya va a tener una cantidad del bebé, pues alta, ¿no? Que le puede ocasionar algo. Entonces, no, pues, ¿sabes qué? Ponle restricción a este medicamento para mujeres embarazadas, pues, o mujeres lactantes. Entonces, pues más o menos así, pues es parte de los estudios que se van realizando cuando se están creando estos fármacos. Entonces, la salival, a través de difusión activa o transporte activo, es como se va a eliminar. Es decir, va a estar por la circulación y cómo va a pasar a estas glándulas. Recuerden que estas tres glándulas son las que tenemos, la sublingual, la submandibular y la parótida. Entonces, cuando es salival, pues va a salir de estas glándulas, pero ¿cómo va a salir? Pues a través de estos tipos de transporte. Y luego la pulmonar, sustancias altamente volátiles, los medicamentos que son en personas asmáticas. Y el sudor, que esto depende de la difusión del fármaco. También depende pues del tamaño, de si está no ionizado, liposoluble, de si las células epiteliales de las glándulas, etcétera. Entonces, pues estas son las secundarias, ¿no? Y pues ya estas son tablitas de ejemplo, respiración, medicamentos volátiles, si son liposolubles, de transformación, que se van para la orina, que si se van a eliminar por el sudor, que si se van a eliminar por las heces. Entonces, más tablitas, circulación enterohepática, los medicamentos eliminados por las heces, digo, perdón, por las bilis, más tablitas, sustancias lipofílicas, sustancias muy lipofílicas, que tienen más afinidad por las grasas, entonces estas se acumulan en el tejido graso, como ya lo mirábamos también en la absorción, que dependiendo del tejido era lo lento o rápido que se iba a absorber un medicamento. Entonces, pues entre más lipofílicas se van a acumular más en el tejido graso. Entonces, si yo tengo un fármaco muy lipofílico, va a pasar por fase 1 y posiblemente pase por fase 2. ¿Por qué? Porque es muy lipofílico. Y recuerden que ocupamos hacerlo polar o más hidrosoluble para que pueda eliminarse. Entonces, vean aquí, pues de hecho va circulación sanguínea. Ya cuando está en la circulación sanguínea este fármaco, ¿qué va a proceder? Se va a ir a las reacciones de fase 1,
aquí está la flechita, y también se va a ir a las reacciones de fase 2. Entonces después ya puede ser un producto que va a ser soluble en agua, y como ya va a estar muy grande este fármaco porque pasó por fase 1, pasó por fase 2, se va a ir a excreción en bilis. ¿Por qué? Porque recuerden que los fármacos de gran tamaño se van a esta vía, a excretarse en bilis. Entonces después va a ser su paso a través del intestino, también se puede eliminar por ahí y se puede eliminar por las heces. Entonces es como que el caminito de un fármaco muy lipofílico, que va a pasar por fase 1, por fase 2. Y en el caso de sustancias lipofílicas, es decir, pues lipofílicas, pero no tan lipofílicas, pues se puede unir a células sanguíneas, la albúmina, lipoproteínas, células, esto ya durante la distribución. Entonces, después de la distribución, sigue el metabolismo y pasan por fase 1. Entonces, pues nada más pasan por fase 1. Y estos fármacos se pueden ir a la circulación sanguínea después y ser eliminados a través de la leche materna. O también pueden irse a fase 2, dependiendo qué lipofílicos sean. Después se van, recuerden que con las dos fases, pues la cuestión es hacerlo más hidrosoluble. Y después, si es muy grande, pues se va otra vez a las bilis, pasa al intestino y se puede eliminar por las heces o se puede reabsorber. Como ya dijimos, los medicamentos que se van a eliminar por la bilis van a tener esta reabsorción o circulación enterohepática. Igual, factores que modifican los fármacos, pues ya lo vimos, la edad, el embarazo. Y pues con eso terminamos lo que es el proceso LADME. Entonces ya vimos liberación, vimos lo que fue absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces una vez que pasan estas etapas del fármaco, se da lo que es el efecto farmacológico. Aunque pues el efecto farmacológico viene desde el metabolismo, ¿no? Como tal. Ya la excreción, ya vimos que es cuando termina el efecto farmacológico o que se inactiva esta sustancia. Entonces, ya lo que sigue de aquí es ver lo que es la farmacodinamia, es decir, lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo. Ya ver los tipos de receptores, cómo se llaman estos receptores, en qué células van a estar, si se une el principio activo, qué mecanismo me va a ejercer dentro de la célula para quitarme el dolor, para reducir la fiebre, etc. Entonces es todo, no sé si tengan alguna duda y pues si no aquí la dejamos.